Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Yo soy Gabriela Frías, hoy por Fernando del Rincón. Y hoy vamos a tocar un tema que literalmente está ardiendo. Vamos a hablar sobre la crisis de producción que atraviesa el complejo siderúrgico más grande de Venezuela y uno de los más importantes en América Latina, Sidor. Esta noche se lo presento así. Nosotros podemos decir cuál es la situación de Sidor, porque eso que está operando allí, y lo digo con toda responsabilidad, tiene que ver con mafias sindicales. Presumimos que lo equivocaron porque él nunca ha venido a hablar con los trabajadores. Por eso, de manera humilde, lo invoco y lo invito. Señor Diosdado Cabello, venga a Sidor, traiga las inversiones, aplique la ley al que está involucrado en corrupción, pero escuche a los trabajadores. La batalla por Sidor, con hierro en mano. Denuncias de irregularidades en la siderúrgica del Orinoco. Y ya puede enviarnos sus comentarios a través de Twitter usando la etiqueta de esta noche, que es #conclusidor, #conclusidor, y también #conclusiones. Mi cuenta en Twitter es @gfrías, y también puede escribirle directamente a mi compañero Fernando del Rincón, el titular de este programa, su dirección @fdelrinconcnn. Para participar en nuestra encuesta puede ir directamente a facebook.com/conclusionescnn. Y le digo, la pregunta dice así. En Venezuela, el presidente de Fede Cámaras opina que los problemas de Sidor evidencian la incapacidad del gobierno para gestionar las empresas que ha expropiado. Pregunta, ¿está usted de acuerdo? Hay un sí, un no y espacio para opinar en facebook.com/conclusionescnn. Bueno, ya se lo decía yo, la siderúrgica del Orinoco es el complejo siderúrgico más importante de Venezuela, uno de los más grandes en el mundo. Esa es la situación que está viviendo y está atravesando la compañía por un momento complicado. Hay varios intentos de nacionalización, de privatización, entre otros, en los últimos años, y también de reconversión industrial. Esa es parte de los capítulos de esta historia que ha vivido Sidor. Por ejemplo, en el año 2002, cuando era una empresa privada, Sidor alcanzó un récord de producción en plantas de reducción directa, tren de alambrón y también laminados en caliente, con exportaciones de hasta 2.003.000 toneladas de acero líquido. En 2008, el presidente Hugo Chávez decidió nacionalizar la empresa debido a un conflicto sindical que amenazaba con paralizarla. Tras la nacionalización, Sidor vio una reducción drástica en su producción de más del 30%, con pérdidas millonarias. Ante la caída en producción en agosto de 2012, el presidente Chávez aprobó una inyección de capital proveniente del Fondo Chino-Venezolano, que no es más que un esquema rotatorio de préstamos entre dos entidades, el Banco de Desarrollo de China y el Fondo de Desarrollo Nacional Venezolano, conocido como Fonden. Con este dinero, el presidente Chávez buscaba atender las necesidades de las plantas de producción y, conjuntamente con los trabajadores, completar una serie de proyectos ya programados. Actualmente, pese a la inversión del fondo chino, Sidor vive una crisis de producción. Según advierten varios expertos consultados por CNN, es la peor en la historia de la siderúrgica. A esto se unen declaraciones recientes del presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica, el señor José Luis Hernández, quien señala que el problema de Sidor recae sobre presuntos sectores corruptos del gobierno venezolano, que según él habrían desviado los fondos de Sidor a otras áreas. El gobierno de Nicolás Maduro no está de acuerdo con estas versiones. Alegan que el problema de Sidor es producto de presuntas mafias internas alineadas con la oposición venezolana en un presunto intento de desestabilización económica del país. Nosotros tratamos de contactar al Ministerio de Industria de Venezuela para que nos ampliaran su versión de los hechos. Hasta ahora no hemos obtenido respuesta. También
Más temprano pudimos hablar directamente con Francisco Pérez, viceministro del Poder Popular de Comunicación e Información, quien muy amablemente nos dijo que haría la diligencia para ver si hay posibilidades de obtener una respuesta del gobierno o de algún representante del ministerio. Y nuevamente queremos decirle al gobierno venezolano que las puertas están abiertas, que de hecho esperamos que algún representante del Ministerio de Industrias o algún vocero de presidencia nos acompañe aquí en Conclusiones. Por ahora, vamos a dar ya paso a la entrevista con el señor Hernández. Esta entrevista se grabó en las instalaciones de Sidor el pasado martes 5 de agosto. Saque usted sus propias conclusiones. En los actuales momentos, la siderúrgica de Orinoco, que fue creada para ahorrar costos en el tiempo, vemos que tenemos una crisis producto de no haber invertido en los últimos 7 años los 1.250 millones de dólares que presumimos que por el mal manejo financiero desde el Ministerio de Industria, desde la Corporación Venezolana de Guayana y desde la mala gerencia de la siderúrgica de Orinoco, desviaron el 80% de los recursos del Fondo Chino, del Fonden y del programa anual que requiere Sidor, que tiene un monto de 83 millones de dólares y que durante 5 años solamente se invirtió el 20%. 314 millones de dólares que aprobó el presidente Chávez en vida el 20 de agosto del 2012 y que hasta los momentos esos recursos no han llegado a Sidor. Todas las inversiones fueron represadas, todos los dineros fueron desviados y donde se invirtió no fue lo necesario para poder garantizar en los actuales momentos una operación que recupere el cordón productivo. Algunos administradores que nunca han venido a la planta han tratado de decirle al país que los sidoristas hemos quebrado la empresa. No es así. Los sidoristas, más bien hay que aplaudirlo, son hombres de acero que han garantizado una producción en los últimos 7 años de 1.8 a 1.3 millones de toneladas de acero líquido, siendo uno de los récords más bajos de 62 años, pero es producto de que la inversión no ha llegado a tiempo. En la acería de Barranquilla, las inversiones de 20 millones de dólares para la adecuación de las bandas de grúa nunca llegaron. ¿Cómo podemos mejorar el sistema de grúa en Sidor si la mala gerencia desvió los recursos? Invitamos a todos los representantes de la Asamblea Nacional, al presidente de la República, Nicolás Maduro, al ministro José David Cabello, al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en nombre de Guayana y de los 14.000 sidoristas, lo invitamos a que venga a Sidor a conversar con los trabajadores. Tráigase un tribunal, tráigase la Defensoría del Pueblo, tráigase al Fiscal General de la República y vamos a revisar cuántos millones de toneladas de acero líquido hemos producido en los últimos 14 años, cuántos millones de dólares le hemos invertido a Sidor, dónde están las compras y dónde están las ganancias. Y usted saldrá convencido que los que han desviado los recursos no fueron ni el sindicato ni los trabajadores. Lo que le estamos pidiendo al país, lo que le estamos pidiendo al presidente de la República, de la manera más humilde, como lo hizo Chávez el 12 de mayo del 2008, que vino desde Caracas a firmar un contrato con los sidoristas, le estamos pidiendo, libere las inversiones, venga a firmar el contrato de las últimas 11 cláusulas económicas y vamos a desarrollar esta empresa para el país de la mano con los trabajadores. Los trabajadores somos parte del esqueleto muscular del desarrollo económico de un gobierno. Los trabajadores de Sidor no estamos pidiendo la salida de usted, señor presidente Nicolás Maduro, pero no culpen a los trabajadores de las vagabunderías que han hecho en muchos ministerios que se han enriquecido a costilla de la clase trabajadora y están especulando al pueblo vendiéndole de Sidor. La cabilla que hoy vendemos en 30 bolívares se la están vendiendo al pueblo en 480 bolívares. Y Sidor, que transforma una tonelada de acero líquido en 2.100 dólares, Sidor la vende a 680 dólares, teniendo una pérdida de 1.280 dólares por tonelada.
Pero nosotros podemos decir cuál es la situación de Sidor, porque eso que está operando allí, y lo digo con toda responsabilidad, tiene que ver con mafias sindicales. No hablo del trabajador, no, el trabajador tiene un gran valor. El trabajador que está ahorita, que no lo dejan trabajar, que no lo dejan pasar al sitio de trabajo, mafias sindicales. Presumimos que lo equivocaron porque él nunca ha venido a hablar con los trabajadores. Por eso, de manera humilde, lo invoco y lo invito. Señor Diosdado Cabello, venga a Sidor, traiga las inversiones, aplique la ley al que está involucrado en corrupción, pero escuche a los trabajadores. Por no haber escuchado a los trabajadores, cualquier burócrata, cualquier embustero pudo haber llevarlo conducido a una opinión falso positivo en contra de humildes hombres y mujeres que lo único que hacemos es trabajar para el desarrollo del país, pero necesitamos aplicar la ley para pedir todos los beneficios que por ley nos merecemos, porque trabajamos en la tercera empresa más peligrosa del mundo y tenemos que garantizar protección, seguridad social a quienes laboran en Sidor. Gracias al señor Hernández por la entrevista. Le recuerdo al gobierno de Venezuela que las puertas de conclusiones están abiertas para lo que sería su derecho a réplica. Rápidamente les recuerdo también que pueden dejar ya sus comentarios en nuestra página de Facebook. La dirección es facebook.com/conclusionesCNN. Y también pueden escribirnos a nuestras direcciones en Twitter, @Gfrías. Déjeme su comentario sobre el programa de esta noche, utilizando además la etiqueta #conclusidor. Hemos dicho que hay una mafia sindical. Eso sí lo dije. Solo me faltó decir que también ha habido una mafia gerencial. Solo me faltó decir eso. Pero usted es un mentiroso, sin moral para hacer ningún reclamo sobre la tierra, sobre lo que ocurre en Guayana. Sin moral de ningún tipo. En plena Asamblea Nacional de Venezuela ya lo oyó, cruce de argumentos. Después de la pausa nos va a acompañar el diputado venezolano Andrés Velázquez con su réplica. No se vaya, regresamos enseguida. En las opiniones le doy la bienvenida a mi invitado de esta noche, Andrés Velázquez, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar y uno de los líderes de la causa radical. Además fue secretario general de la Unión de Trabajadores Siderúrgicos de Sidor. Él está en vivo desde Caracas. Bienvenido, diputado Velázquez. Usted ya escuchó lo que dijo Diosdado Cabello hace unas horas. ¿Qué tiene usted que responderle? Buenas noches, Gabriela, y gracias por el contacto. Bueno, el día de ayer yo planteé en la Asamblea Nacional un caso muy concreto que es de dominio público. Planteé que se iniciara una investigación sobre la brutal y salvaje agresión o represión de la cual fueron objeto los trabajadores siderúrgicos el día lunes, en la cual resultó un trabajador herido con un balazo en la boca por parte de un efectivo de la Guardia Nacional. Planteé de la misma manera que la Comisión Permanente de Desarrollo Integral de la Asamblea Nacional, más otros diputados que nos sumaríamos, hicieran un seguimiento de la discusión y firma de la contratación colectiva. Y por último, un tercer punto que era llevar a la Asamblea Nacional para su discusión en pleno, en la Cámara, un proyecto de ley que presentamos los diputados de la Unidad el año 11, el 2011, de recuperación y recuperación y repotenciación de todas las empresas, dado que estas arrastran obsolescencia tecnológica, dado que hay un gran pasivo ambiental y un gran pasivo con los trabajadores pendientes. De tal manera que esos fueron mis planteamientos el día de ayer, pero repentinamente, como suele ocurrir en la Asamblea, el presidente de la misma, Diosdado Cabello, me cortó el sonido, me quitó el derecho de palabra y se volvió loco, como pudimos observar todos los venezolanos el día de ayer, bueno, con una serie de insultos y calificándome, como lo has podido poner al aire, de mentiroso. Hechos que son notorios, públicos. ¿Dónde está la mentira?
fueron agredidos los trabajadores. Hay una empresa que está en bancarrota por parte del gobierno, que es Sidor. Y hay pendiente una firma de un contrato colectivo que está vencido desde hace 5 años, Gabriela, y tiene 2 años discutiéndose la contratación colectiva. Los trabajadores hicieron una propuesta y la empresa, en vez de sentarse a responder, lo que mandó fue un operativo de carácter militar. Dígame. Es decir, los trabajadores piden contrato colectivo y le mandan tanquetas, gases lacrimógenos, disparos, prisión, como fueron hechos presos ayer trabajadores que además fueron liberados en condiciones de semidesnudo, les quitaron su ropa en la noche de ayer. Señor Velázquez, dígame usted, ¿qué quiere decir Diosdado Cabello cuando a usted lo acusa de traicionar a los trabajadores? Bueno, es una manera de descalificar, porque el punto que estaba en discusión es el grave problema que representa o que están atravesando los trabajadores con la discusión de su contrato. Y más allá de la discusión del contrato, hay un problema que es de interés nacional, que es la suerte de las empresas básicas de Guayana. Porque debo referir que no solo la siderúrgica del Orinoco se cayó en producción, que viene de producir 4.3 millones de toneladas anuales a 1.5 millones de toneladas con la empresa en manos del gobierno. Y en ese sentido, todas las empresas están liquidadas y ellos tratan cuando se le plantea el punto, entonces es la descalificación, la difamación, la infamia, la mentira, lo que ponen por delante para tratar de desviar la atención. Eso como decir, bueno, se trata de mafias gerenciales o sindicales. ¿Es que acaso las mafias sindicales o gerenciales acabaron con el país o han colocado el país en la situación en la que se encuentra, y no solamente Guayana, sino el resto de la economía venezolana? Señor Velázquez, ¿usted cree que tiene que cambiar el liderazgo para lograr una interlocución que mueva a algún lugar esta conversación, negociación, posibilidad de sentarse a hablar con el gobierno o no? Yo lo que creo es que el gobierno debe aceptar, admitir, tener la humildad suficiente para sentarse a hablar con los trabajadores. ¿Por qué no los trabajadores tienen una propuesta sobre la mesa. Bueno, porque sencillamente este gobierno sospechamos que puede tener convenios o acuerdos, como ya hemos detectado en documentación que recientemente tenemos en mano, de acuerdos con una empresa china a la cual se le ha dado la atribución de meterse en Sidor en todas las áreas bajo un supuesto contrato de adecuación tecnológica. Y como sabemos que en China no hay derechos laborales, no hay sindicatos y hay en todo caso una sobreexplotación de trabajadores, no vaya a ser que por debajo de cuerda aquí lo que se esté tratando es de complacer exigencias de que esa empresa no debe firmar una nueva contratación colectiva. Si eso fuera el caso, ¿no le parece a usted que debería entonces estar hablando ya los trabajadores con algún funcionario, representante de una empresa china? ¿Qué empresa va a querer quedarse con una compañía como Sidor, con el problema que tiene en este momento, lo que usted señala sobre el contrato colectivo? ¿No cree usted que si esa fuera la situación, si fuera a confirmarse, deberían estar sucediendo otras cosas dentro de Sidor? No, quien debe dar la cara es el gobierno nacional, que es el patrono, y es el responsable de las políticas en materia laboral del país. Aquí lo que se ha venido planteando desde hace mucho tiempo por parte del gobierno es sencillamente que tienen que establecer una nueva cultura laboral, entre lo cual pasa revisar el estado de firma de nuevas contrataciones colectivas. Eso está planteado. Ellos vienen firmando contrataciones colectivas incluso en algunas áreas que luego ni siquiera son respetados o vigilados estrictamente o rigurosamente aplicadas las cosas que firman. Por ejemplo, en la Ferrominera del Orinoco, el secretario general
del sindicato, Rubén González, fue a prisión 2 años por plantear un reclamo de respeto y aplicación y observancia de la contratación colectiva. Por esa razón fue a la cárcel Rubén González. Y bueno, esta situación se viene aplicando en otras áreas de la vida nacional. Y plantearse hoy por parte del gobierno que son los trabajadores los responsables de lo que allí ocurre, no es más que una enorme irresponsabilidad del gobierno y una falta de respeto hacia los trabajadores, porque esos trabajadores, tal como lo dijo el representante sindical, son los que dan la cara al fin y al cabo, que trabajan en precarias y duras condiciones, que el medio ambiente de trabajo los expone a terribles enfermedades profesionales y que, bueno, en definitiva, tienen que dar la cara por un gobierno que no es capaz de prestarle atención a estas empresas. Y que efectivamente hay mafias gerenciales, pero son mafias ligadas al partido de gobierno y al gobierno. Yo te pudiera resumir que esas empresas son hoy, y lo digo con responsabilidad y pruebas en mano, son la caja chica del partido de gobierno. Señor Velázquez, le quiero dar las gracias. Si usted tiene documentos, tiene información sobre esta presunta empresa china que estaría entrando bajo un contrato tecnológico a Sidor, yo le voy a agradecer y le pediría encarecidamente que nos ofrezca esas pruebas para nosotros hacer las investigaciones correspondientes y acompañarlos en esa investigación. Andrés Velázquez, diputado por el Estado Bolívar, uno de los líderes de la causa radical. Gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros este espacio. Gracias, y mañana les puedo traer la documentación. Le agradecemos. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, nuestra encuesta en Facebook. Ustedes ahora nos van a responder y nos van a comentar y vamos a revisar lo que nos comentan después de la pausa. Nuestra encuesta de Facebook, nos respondieron ustedes que sí, con más de 5.300 votos, está de acuerdo con el presidente de Fede Cámaras que los problemas de Sidor evidencian la incapacidad del gobierno de gestionar empresas que ha expropiado. Regresamos. Gracias por acompañarme. Yo soy Gabriela Frías por Fernando del Rincón y como dice él, ya lo sabe. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Buenas noches.